Aquí estoy en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en el edificio Ada Byron de la Universidad de Zaragoza. Hoy es sábado y vamos a ver el Museo Histórico y el Museo de la Informática Histórica de la Universidad de Zaragoza. Estoy en la planta cero del edificio Ada Byron de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Aquí se inicia el MIH, Museo de Informática Histórica, un museo impresionante e increíble. El museo es propiedad de la Universidad de Zaragoza, está gestionado desde el punto de vista técnico por la conocida asociación Retroacción y debo dar las gracias para que me hayan abierto las puertas, me hayan dado el permiso en la Universidad de Zaragoza y con la colaboración de la Asociación Retroacción para poder asistir un sábado y poder grabar y hacer este videoblog. Este museo tiene un valor incalculable. También quiero dar las gracias a Eduardo Mena, que me acompaña, profesor titular de la Ingeniería Superior de Informática de Sistemas de la Universidad de Zaragoza, que me acompaña durante este proceso de grabación. Bueno, en principio quiero empezar por la preinformática. Aquí tenemos los primeros dispositivos de salida. Cuando la informática personal no había nacido como tal, se utilizaban grandes ordenadores y aquí, pues, conectados a esos grandes ordenadores había terminales, monitores y teclados. ¿Vale? Podemos ver aquí. Estos son terminales, ejemplos de terminales. Una impresora matricial de 9 agujas, de carro ancho y papel normal, ¿no? Y una pantalla de un terminal que tiene el teclado, pues, en la otra parte, ¿no? Aquí un dato importante, porque aquí hay también cosas de comunicaciones. Aquí podemos ver cómo eran los módems de comunicaciones antiguamente. Este es un teléfono antiguo de toda la vida y los auriculares se colocaban sobre ese dispositivo que se conectaba a través de un puerto serie de 25 pines que vemos aquí y se podía ejecutar una comunicación y que esa información llegara al ordenador. Así eran los módems antiguos. Aquí podemos ver algunos chips de comunicaciones, tarjeta de comunicaciones, chips, cables, serie y también podemos ver módems internos, ¿vale? Y tarjetas de red inalámbricas, ¿vale? Después por aquí podemos mirar y vemos la parte de discos duros, fascinante. Este sería un disco duro de un portátil, este sería un disco duro un poco más avanzado, más antiguo, ¿vale? Que es un poco más grande, pero el tamaño de uno moderno sería algo parecido a esto. También sería un poco más pequeño, para que nos hagamos una idea de cómo eran los discos duros originales. Aquí podemos ver nada más y nada menos que un disco duro de 47 megabytes. Fíjense en la diferencia de tamaño. Y aquí podemos ver cómo eran algunos discos duros. Este es un bloque de discos BASF, los cuales cada disco se sacaba manualmente, vemos ahí uno fuera rayado, y se podían intercambiar. Cuantos más discos hubiera, más capacidad de memoria, ¿no? Este es el teclado del terminal que hemos visto antes. Aquí vemos un escáner de mano, Logitech, los primeros escáneres que se popularizaron en los hogares, en la informática personal. Se tocaba el botón azul mientras se arrastraba con la mano, tenía un rodillo, y capturaba el ancho del escáner. Los había de blanco y negro los primeros y posteriormente de color. ¿Vale? Este es un poco, pues, el inicio, ¿no? La entrada al museo. La vitrina es muy, muy interesante. Muestra ciclos de vida. Muestra ciclos de vida de microprocesadores, muestra ciclos de vida de unidades de almacenamiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí podemos ver nada más y nada menos, este que vemos aquí, es un Intel 4004, el primer microprocesador de la historia. Pero por aquí vemos otras cosas anteriores. Vemos los relés, los primeros ordenadores funcionaban con relés, los grandes ordenadores, años 30-40. Después vemos la válvula de vacío, también funcionaban los primeros ordenadores con válvulas de vacío. Y aquí, por ejemplo, vemos que cómo vamos avanzando. Aquí tenemos el primer transistor de 1947, base para la electrónica moderna, y aquí tenemos, pues, el primer circuito impreso o integrado del año 1958. Aquí el primer microprocesador. Y aquí vemos unas auténticas maravillas. Vemos el Intel 8008 de 1972, el MOS 6502, que alimentó los primeros Apple y muchos ordenadores muy famosos como el Commodore PET. Después vamos viendo el Motorola 68000, que de estos, por ejemplo, tengo yo uno en casa, un ordenador histórico. Empezó a alimentar los primeros Apple, el Apple Lisa, el Apple Mac, y durante muchos años fue el cerebro de los ordenadores
ordenadores Apple, y seguimos viendo el Zilog Z80 ahí arriba, de 1976, una maravilla. Todos los ordenadores de 8 bits de los 80 incluían ese microprocesador, y vemos el 8080, también muy popular, en el año 75. Este nace en el 74 y se hace muy popular muy rápido, ¿no? Son procesadores que, por ejemplo, lleva el Insight 8080 o el Altero 8800, ordenadores exitosos, ¿no? Y el Intel 4040 de 1974 a 1981. Es una evolución, ¿no? Avanzamos a las arquitecturas Spark, vemos cómo es un Pentium 4, ya más moderno, un ARM del 87. O sea, aquí hay unas auténticas maravillas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los microprocesadores DEC, ¿vale? Del PDP-11, un mini ordenador, no microordenador histórico, ¿no? Aquí vamos viendo. Después, en cuestiones de memoria, aquí tenemos la evolución. Empezamos con los chips DIP, los primeros, de ahí. Esos son así empiezan las memorias, iban encajados en zócalos. Después pasamos al tercero, que es el chip SIP, que llevaba unos pinchos, se enganchaba y se soldaba. Después pasamos al cuarto por arriba, que serían los módulos SIM, y avanzamos hasta los últimos, que son los DIM, de 168 contactos, ¿no? SIM, pues llegamos a tener hasta de varios tipos, ¿no? De 30 contactos, hubo varios. Esta es la evolución de la memoria, de abajo hacia arriba, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una placa base de aquellos primeros años de los ordenadores personales. Esta placa base, por ejemplo, tiene unas ranuras ISA de 8 bits. No habían llegado ni siquiera ni las ISAs de 16 bits, ¿no? Eso sería lo siguiente, lo que está aquí a la derecha, ahí. Esos serían los bancos de memoria y eso es la memoria RAM. Y así podemos ir mirando cómo era una placa, los puertos, puerto serie, puerto paralelo, ¿no? Pues eso es una placa base ahí a principios de los años 80 aproximadamente. Después aquí tenemos la evolución de los discos. Discos de 8 pulgadas, discos de 5 1/4, discos de 3 1/2, discos de 3 pulgadas de Amstrad, el de la derecha. Ahí los vemos. Después vemos los discos Iomega Zip, que fue un avance. Estas unidades externas eran paralelo o SCSI. Y la Iomega Jazz, que se utilizaba para copias de seguridad, que esto soportaba mogollón, ¿no? También vemos las típicas cintas que se colocaban en los armarios, ya muy antiguas, ¿no? Y vemos las cintas DAT de copias de seguridad, esta de aquí. Ya tengo yo algunos vídeos donde muestro ejemplares que tengo en mi colección, ¿no? De cintas DAT en Parcela Digital, se pueden encontrar. La cinta de música con la que se grababa y cargaba software en los primeros ordenadores de 8 bits, ¿no? Personales. Y después más abajo pasamos al mundo, ¿no? Aquí tenemos el SideQuest, ¿no? Las primeras unidades que eran láser ópticas, magnetópticas, ¿no? Aquí tenemos el SideQuest y cómo era la unidad de disco, era muy grande, ¿no? Del año 86, aquí vemos el Laserdisc, aquí vemos el CD-ROM, el DVD y después las memorias flash, ¿no? Y las unidades de lectoras de CD-ROM. Esto es toda la evolución, ¿no? De los disquetes. Ahora pasamos a esta maravilla. Año 1977, Commodore PET. Está entre los que yo considero primeros ordenadores personales de la historia. Siempre debo de decir que el ordenador personal, yo considero ordenador personal en el momento en el cual no está de por medio un entusiasta de la electrónica, es decir, un ordenador completamente ensamblado que se entregaba a cualquier persona de la calle, tuviera o no tuviera conocimientos, y con software para poder realizar cosas. Eso sucede en el año 77 con el Apple II. Posteriormente, muy seguidos van Apple II, TRS-80 de Radio Shack, posteriormente Tandy, y el Commodore PET que estamos viendo. Este es del año 77. Commodore PET es el primer ordenador personal de la historia que incluye teclado, la CPU, todo en uno, y monitor. Es el primero de la historia. Seguidamente tenemos el Sharp MZ80, que llevaba integrada la unidad de cinta para cargarle programas, un pequeño monitor y el teclado. De este tengo un artículo que hablo sobre él en parceladigital.com y bueno, es una maravilla, ¿no? Prosigamos por aquí y aquí tenemos el famoso ZX Spectrum de teclas de goma de principios de los 80, año del 82 al 90, marcó una época. En España se vendió muchísimo y se conectaba un televisor normal de casa, de tubo de imagen, ¿no? Y tenía muchos periféricos, principalmente se utilizaba para jugar, tenía una interfaz de cinta para cargar. Así eran los interfaz de cinta normalmente que te comprabas en tiendas normales de temas de audio y vídeo y tal. Ahí se cargaban y se grababan los programas. Y una pistola, por ejemplo, para disparar. Esto fue otro ordenador que marcó una época. Después llegando a los 90,
1987 hasta el 91, el Commodore Amiga. Esto fue la revolución. Alucinante en calidad gráfica y en sonido. Era superior a todo. Y era un ordenador que costaba en torno a las 100.000 pesetas, 600 euros, que no era poco dinero, pero que era lo que costaba en 1987. Marcó toda una época, ¿vale? Aquí fue pues donde fue creado para Commodore por Jay Miner y es un ordenador pues impresionante, ¿no? Después tenemos otro histórico, Amstrad. Amstrad fue la que más revolucionó la informática personal de 8 bits, los microordenadores de 8 bits en España. Por ejemplo, es del año 84 al 90. Llevaba un interfaz de cinta integrado, ¿no? Y llevaba un monitor fósforo verde, ¿vale? Este ordenador tenía una versión paralela al Astra CPC 6128, este es el CPC 464 de 64 kilobytes y el CPC 6128 tenía 128 kilobytes y en vez de llevar aquí una unidad de cinta, era un diseño más fino y llevaba unidad de disco de 3 pulgadas, que la vimos antes en el muestrario, ¿no? Y después aquí tenemos la unidad de disco de 5 1/4 y la interfaz de cinta del Commodore 64. Que se conectaba a un monitor, a una televisión también. Este ordenador pues está considerado el más vendido de la historia, ¿vale? Desde el año 82 hasta el 94. Yo de tengo algún vídeo donde creo un híbrido con Raspberry Pi, lo podéis encontrar en mi canal de YouTube o en parceladigital.com, y tengo dos, tengo este y tengo el siguiente que es el Commodore 64C, una auténtica maravilla. Especialmente me gusta esta vitrina, especialmente. Esto es una maravilla, este expositor. ¿Por qué? Pues aquí tenemos nada más nada menos que un BBC Micro. El canal de televisión BBC británico se animó a entrar en el mundo del ordenador personal y creó, con fines más que nada educativos, inicialmente creó este ordenador que en su momento fue una maravilla, el BBC Micro. Pero es que aquí tenemos el Sinclair ZX80 y el ZX81, los primeros ordenadores de éxito de la empresa Sinclair. Después vendría el que vimos antes, el Spectrum ZX, ¿no? Pero esto es una auténtica maravilla. Aquí vemos la placa base, qué pequeñita es, de un ZX81, ¿vale? Aquí tenemos un Commodore VIC-20, que es justo el antecesor de lo que fue después el Commodore 64 que hemos visto. Tenemos un Oric 1, una maravilla, tuvo mucho éxito en aquella época. Todos estos se conectaban a televisores estándar de casa. Tenemos un Atari 800 XL, muy popular. Este es del año 83 al 91, a mediados de los 80, muy popular. El ZX Spectrum más 2, que era muy parecido al Astra CPC 464. Y tenemos un Dragon 32, casi nada. Dragon 32 es una empresa escocesa que fabricó los ordenadores Dragon. Después fue comprada en Extremadura, pasó a ser española y los ordenadores pasaron a ser fabricados en Extremadura. Fueron muy populares. El primer ordenador personal que se fabricó en España era de Extremadura, ¿no? Y si seguimos por aquí, pues tenemos ya los MSX, el sistema que bajo la dirección de Microsoft se creó en Japón, ¿no? Una arquitectura abierta para que todos los fabricantes trabajaran con sistemas compatibles. Aquí tenemos unos MSX, este fue muy popular, el Philips VG8020, el Sony Hitbit, muy popular también. Estos tiraban mucho de cartucho. Aquí podemos ver el cartucho insertado, un videojuego. Y aquí tenemos otro Philips, ¿no? Estos ordenadores pues marcaron una época, los MSX, ¿no? Después tenemos un Toshiba, tenemos el Spectravideo 728. Con el 318 de Spectravideo fue el que abrió el camino al MSX posterior, a estos de aquí, ¿vale? Y el 728 fue muy popular. Tenemos un Sinclair QL, el primer ordenador de Linus Torvald, ¿vale? El creador, el que inició el proyecto Linux, ¿vale? Del sistema operativo. Con ese ordenador él se aficionó a la informática, ¿vale? Y después el Atari ST, una maravilla. En paralelo al Commodore Amiga 500 que vimos antes, este marcó una época, sobre todo en el tema de música con el MIDI, y era increíble. También trabajaba muy bien los gráficos y, bueno, la verdad que fue una maravilla. No tuvo el éxito del Amiga 500, pero fue una auténtica maravilla. La mayoría de los ordenadores que vemos aquí, la mayoría, pues tengo artículos o videoblog o podcast que hablo sobre ellos en Parcela Digital, de casi todos, ¿vale? Una auténtica maravilla de vitrina. Aquí llego al área Macintosh. El área Apple en general y Macintosh en particular, hay mucho Macintosh. Esto pues también tiene mucho que hablar. Aquí tenemos al que se considera el primer ordenador personal de la historia, de 1977, Apple II. Muy seguidos vinieron el Commodore PET y el RadioShack TRS-80, pero se considera. Aquí tenemos lo que era la carcasa, un monitor Apple y
las disqueteras de 5 1/4, son las disqueteras DIS-DOSC. Esto es una maravilla. Ya hablo en alguno de los artículos de Parcela Digital sobre ellos. Es una maravilla porque es una disquetera que diseñó Steve Wozniak, cofundador de Apple junto con Steve Jobs, y se consideraba una maravilla de la electrónica. Mejoró cualquier disquetera que hubiera en ese momento y fueron muy populares. Pero podemos seguir, y aquí hay más Macintosh, ¿no? El Macintosh, tenemos LD de 512 kilobytes de 1985, así eran los Macintosh en aquella época. Ya avanzamos al 1998 con los G3, con diseño espectacular, el de cubo, ¿no? El G4 Cube del año 2000. Y aquí tenemos ya los que eran los más potentes, ¿no? Estos eran ya más modernos estos. Pero aquí volvemos otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos un Power Macintosh, muy populares también en los 90, el Macintosh 2 de 1987, ¿vale? Ya con disqueteras de 3,5, y tenemos aquí un Apple II GS de 1986 que, ojo al dato, ahí lo podemos ver, tiene la firma de Bosch, de Steve Wozniak, cofundador de Apple junto con Steve Jobs y el verdadero genio de la electrónica de Apple en aquellos años, ¿vale? Y aquí, si seguimos por aquí, nos vamos a encontrar lo que es el Macintosh. Este es el segundo Macintosh, que es el que vimos, no es el primero de la historia, ¿no? Abierto. Y ahí se puede ver, no sé si se ve bien, pero están en la carcasa grabadas las firmas de todo el equipo de Macintosh. Ahí se ve, ¿no? Más o menos. Después vemos el monitor abierto y donde está toda la circuitería, las unidades. Aquí vemos una placa base, ¿no? de Apple, un disquete, y seguimos con el Macintosh SE de 1989 y con el Macintosh Classic. Todo una maravilla, la verdad que es un lujo. Y tenemos una unidad externa Apple Power CD para leer CDs, ¿no? Después aquí hablamos de los procesadores relacionados con lo que son los Apple. El Motorola 68000, de este tengo yo uno también en mi colección de la informática personal, la mía de casa, ¿no? Es del año 1979. Este es el 6840, una evolución de 1990, y después tenemos los IBM PowerPC, ¿vale? Pues la verdad que esto es una maravilla de vitrina relacionado con el mundo Apple de la informática personal. Pues aquí llegamos para mí a una super joya. Este es el primer IBM PC de la historia. Año 1981. Era un IBM PC 5150 con 2 disqueteras de 5 1/4. No traían disco duro en aquellos años, ¿vale? Ese no solo marcó una época, porque después nacieron los compatibles PC y hoy en día es la arquitectura que se quedó junto con Apple. No hay otras arquitecturas, ¿no? Pero es una auténtica maravilla porque también marcó el diseño. Todos empezaron a diseñar así, ¿no? Y detrás tiene hasta un conector para interfaz de cinta, porque originalmente el primer PC se grababa y se almacenaba y se cargaba la información en interfaz de cinta, como el ZX de Spectrum o como otros ordenadores, ¿vale? Y aquí después tenemos un Olivetti del 83, aquí lo vemos, ¿vale? Este es uno de los primeros ordenadores compatibles al 100% con IBM. Aquí tenemos el Model 30 de PS/2 de IBM, año 1989, una auténtica maravilla, era un AT. A mí me encantaba este ordenador. Con este cursé la asignatura de informática en tercero EBU cuando estudiaba en el instituto. Era un ordenador carísimo en aquella época y trajo muchas tecnologías que no las pudieron, digamos, estandarizar, pero que eran revolucionarias, como el microcanal de 32 bits, un bus en placa base de 32 bits que no tenía nadie en aquellos momentos, ¿no? Y después tenemos, para que veamos, un compatible PC del año 1994. Así eran, una torre, ¿no? Unos altavoces, un ratón, un teclado y un monitor de tubo, normalmente 14 pulgadas. Y después, si vamos a esta otra vitrina, podemos encontrar, pues placas base. Aquí tenemos una placa base muy, muy antigua, tiene ranuras ISA de 8 bits, la de arriba del todo, esa de ahí, tiene ranuras ISA de 16 bits, que son las que tiene la extensión, y después tiene los bancos de memoria allí, y tiene el microprocesador, todos los circuitos, ¿no? Después aquí, pues vamos avanzando, aquí vemos, esto es una placa base con módulos SIM,
Aquí vemos SIM también colocados con ranuras ISA de 16 bits, salvo una que es de 8 bits. Aquí vemos la placa de un Intel, este es un Intel Pentium 3 y una placa base peculiar. Tiene dos zócalos de microprocesadores, uno y otro. Doble microprocesador, no es habitual. Las ranuras blancas son, estas las ranuras blancas de aquí son las ranuras ISA y el que está ahí apartado es una ranura AGP, ¿vale? Con los bancos de memoria ya son DIMM de 168 contactos, ¿vale? Esto sería una placa base. Aquí tenemos, pues por ejemplo, tarjetas de sonido, diferentes modelos, una tarjeta gráfica S3, ¿vale? Aquí vamos teniendo tarjetas de expansión de diferente tipo, ¿no? Después aquí pasamos a la sección microprocesadores, una evolución, ¿no? El Intel 86, que era el primero que iban a poner en el mundo PC, ¿no? Pero después realmente pusieron el 8088, que tenía 16 bits de interno y 8 bits de bus de datos externo. No los 16 y 16 del Intel 8086. El primer coprocesador matemático de Intel, el 8087, la BIOS, el 286 de 1982, lo que era se llamaba el AT, el 386, el coprocesador del 386 que era el 387, bueno, vamos viendo toda la evolución, el 486 de X266, el DX4 a 100, ¿no? Es toda la historia. Según avanzamos de derecha hacia izquierda van siendo procesadores según fecha más modernos. Los cartuchos slot, de cartuchos SEC que se llamaban, que iban en cartucho los microprocesadores cuando llegó el Pentium 2, el Pentium Pro. Fue un modelo especial. Ahí vemos una tarjeta de expansión que se le pueden poner dos Pentium Pro, también es muy peculiar. Vemos el Celeron, vemos el Pentium 3 Katmai. Bueno, así vamos viendo el avance hasta los más modernos. Vemos AMDs también, K7s. Una maravilla. Esto vamos a ir viendo la progresión de los microprocesadores, ¿no? Y después aquí ya hablamos de manuales, ya hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de Peter Norton, muy famoso en los 80, con el Norton Antivirus, y vemos el GW Basic, el Basic en disquete 5 1/4, ¿no? Esto es zona de manuales. Sección portátiles y portables. Pues esto, otra maravilla más. Este equipo, yo no lo conocía. Eduardo me ha comentado pues un poco la historia de este. Este es un ordenador anterior incluso al Altair 8800. Es un ordenador de 1974 que tenía dos interfaces de cinta, el teclado y una pantalla, esa que vemos ahí. Esa es la pantalla, esa línea. Y era un ordenador ya que utilizaba un intérprete de lenguaje llamado APL, ¿vale? Y por eso tiene caracteres especiales. Y bueno, era un ordenador que se ven pocos, 1974, mucho antes que los más famosos, ¿no? Ahí lo tenemos, pero aquí tenemos el Osborne 1 de 1981, el primer ordenador portable considerado de la historia, en pelea con el Grid Compass, ¿vale? Pero esto fue una maravilla, así eran ordenadores en teoría, tenía esa pantallita ahí en el centro, tenía teclado, tenía 2 unidades de disco, pero no eran portátiles, pesaban en torno a 6-7 kilos y eran portables, aquí se puede ver. Y aquí vamos a ver otro muy popular, que es el IBM Portable Personal Computer, el primer portable del año 84 de IBM. Una auténtica joya. El teclado se cerraba contra la caja, pero bueno, eran muy voluminosos y pesados. Aquí tenemos un Toshiba T1200. Bueno, este es un modelo, el T1100, también de aquella época, fue el que marcó un poco la época de cómo iban a ser los portátiles a partir de ahí, ¿vale? Fue muy famoso y se vendió mucho. Y después tenemos el Amstrad PPC, que viene con su maletín y todo, PPC 640. Vale, yo ya tengo un vídeo en Parcela Digital, porque en mi colección personal de la informática clásica tengo a un PPC 512 con el mismo maletín y es más claro de color, pero la misma apariencia. Un ordenador que se vio muy poco. Un portable de Amstrad del 88 que no tuvo mayormente éxito, pero es una pieza muy interesante. Después llegó en el 89 el AT, pero ya era en estilo Toshiba, pero seguía siendo muy grande y ocupaba. Este era el Amstrad ALT 286. ¿Vale? Aquí lo vemos. ¿Vale? Esto es un poco así, ¿no? Lo que son los portátiles. Aquí ya podemos ver otras variantes. Me llama la atención Tandy 200 del año 1984. ¿Por qué? Porque este portátil, concretamente, perteneció a un corresponsal del diario El Sol que cubrió la cumbre de Reagan y Gorbachev en Ginebra en 1985.
y enviaba la información a través de su módem a lo que era el periódico, ¿no? Me contaban por aquí, en la universidad, que marcó una época. Porque lo llevó allí a aquella cumbre, todo el mundo lo vio de otros periódicos del extranjero y a la siguiente ya todo el mundo se había comprado este ordenador porque nunca habían visto redactar un artículo y mandarlo por el módem, ¿no? Y es la historia de este equipo, que este equipo tuvo su valor histórico extra, ¿no? Después está el Epson HX20, que el Epson HX20 fue muy popular. Tenía una pequeña pantallita para mostrar los resultados, una cinta pequeña para grabar y leer datos desde cinta y una pequeña impresora de tickets. Pero fue muy conocido este Epson, ¿vale? El resto ya hablamos de calculadoras programables, ya vemos por aquí pues la SARP, la Passion, ya vemos aquí Paz, esto ya es primeros 90, ¿no? Aquí hay Pocket PCs que ya están en desuso y también vemos un Macintosh PowerBook y un MacBook Air, ¿no? Del 2008 y este PowerBook del 91-92, ¿no? Y después aquí siguen las calculadoras programables. Aquí tenemos un muestrario muy particular, un escaparate, donde vemos terminales ahí arriba y vemos armarios de superordenadores con sus placas base, como eran aquellos ordenadores de los 60 y primeros 70, los grandes ordenadores de gestión. Estos eran así como se ve, ¿no? Y después por aquí podemos ver, vamos a mirar aquí, así eran los ordenadores. Estamos hablando de, por ejemplo, IBM. Aquí tenemos un IBM, el S9000 del año 90. Para los grandes procesos de datos, estos eran así. Ahí también vemos arriba otro IBM PS/2, ¿vale? Este es un modelo superior al que vimos antes y así eran los ordenadores, grandes armarios para grandes gestiones, ¿vale? Y aquí vemos pantallas y teclados de terminales de estos ordenadores IBM. Aquí vemos la unidad de cinta para almacenar los datos, ¿vale? Así eran un poco los ordenadores. Ya esto ya no es informática personal, ¿vale? Esto es informática de gestión, ya a grandes vuelos, ¿vale? Aquí vemos un poco todo lo que hay, ¿vale? Una perforadora, y aquí vemos cómo antes se programaba con tarjetas perforadoras que se metían en el sistema y según la perforación ahí iba el programa y hacía unas cosas u otras, ¿no? Y ahí vemos los armarios, ¿no? Aquí vemos un poco, ahí vemos, mira, PDP-11, marcó una auténtica época. Fue el gran mini ordenador de finales de los 60 y primeros 70, ¿no? Esto es un poco ya una informática que no es personal. Aquí tenemos zona de videojuegos clásicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Comandos de finales de los 90, un videojuego español que fue un éxito internacional, muy bueno, ¿no? Y aquí tenemos, muy importante, el libro de Bugaboo, un hito en la historia del software español. Y aquí tenemos una cinta de Quicksilva, de Bugaboo de Flea, La Pulga. ¿Cuántas veces os he hablado de La Pulga? ¿No? Videojuego creado por mi buen amigo Paco Portalo junto con Paco Suárez y distribuido en Indescom, en la exitosa empresa de también mi buen amigo José Luis Domínguez. Para mí, José Luis Domínguez, el Steve Jobs español, y Paco Portalo, un genio que recientemente ha recibido la medalla de oro al mérito de las bellas artes de manos de los Reyes de España. Esto es un lujo que haya esto aquí, pero hay muchos más juegos y sobre todo está del gran malogrado Paco Menéndez, La Abadía del Crimen, el videojuego que más me enganchó a mí. Yo jugué en el mundo PC a finales de los 80, una auténtica maravilla del mundo 3D desarrollado en 2D que cualquiera que pudimos jugar a ello pues valoramos enormemente. Después en esta zona ya tenemos zona de consolas más clásicas, la primera Xbox, la GameCube, ¿no? Tenemos aquí la Dreamcast, y esta la tuve yo cuando era jovencito, y tenemos la PlayStation 2, ¿no? Esto ya es zona videojuegos que no dejan de ser ordenadores y no deja de ser informática personal. Zona de consolas años 70, una Videopack Computer G7000 de Philips, 78, años 78, fijaos en el mando, ¿vale? Seguimos, Simon, juego muy popular en los 80,
Este de aquí no era un ordenador, pero casi. Y después un Atari VCS, muy popular, año 77. Era una consola ya muy potente, ¿no? Pero anterior a esa tenemos la Atari 2600, posiblemente la más famosa en la historia. Son consolas realmente históricas. Y aquí, pues tenemos una Nintendo 64, tenemos una Mega Drive del 88, muy famosa en aquella época, una Super Nintendo, aquí, de los 90, una Master System 2, aquí tenemos una Sony PlayStation, la primera, y una Super Nintendo del año 90. Son consolas realmente con sus mandos, son muy interesantes. Quiero pararme un poco a contar esta historia que me acaba de contar a mí Eduardo Mena, que es la historia de este coche y esa placa. En los 90 fue muy famoso una máquina recreativa que se llamaba World Rally Championship, año 1993. Era del coche de rally que corría y iba girando, ¿no? Fue muy popular entre los que jugábamos a las máquinas en aquella época. Esa es la placa que creó Gaelco para la máquina recreativa, y este coche, exactamente este coche, lo compraron los desarrolladores del videojuego. Pintaron a mano todo está pintado a mano, y las barras antivuelco son barras de chupachus, y crearon este coche para que tomar imágenes 3D y trasladarlo al videojuego. Este es el coche original que se utilizó en el desarrollo de aquel videojuego de la máquina recreativa que podíamos encontrar en los bares y en los salones recreativos. Toda una historia. Ahí tenemos detrás la placa base. Ahí era una placa base de esas que ejecutaba pues en la máquina recreativa el videojuego. Toda una historia, porque muchísima gente jugamos a ese videojuego. Estamos en la planta de estaciones de trabajo del Museo de la Informática Histórica en la Escuela de Ingenieros de Zaragoza. Es una parte que no afecta a la informática personal. No tiene nada que ver con la informática personal, porque las estaciones de trabajo no es informática personal, es informática más dura, ¿no? Es para grandes procesos, es para realizar grandes proyectos, no son ordenadores que nadie tuviera en casa. Esto nadie lo tenía en casa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, empezamos con una estación Sun Spark del año 90, ahí tenemos la placa base y la tenemos aquí, así sería. Son como torres, pero a lo bestia, ¿no? Después pasamos a otra estación Sun más moderna, que es esta, y cuidado, encima, justo encima, año 1990, ordenador Nest. Tiene mucha historia este ordenador. Ahí se ve el logotipo Nest. Tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque Steve Jobs fundó Apple en 1976 con Steve Wozniak, ¿vale? En 1985 aproximadamente, el Consejo de Administración de Apple, que ya era un gigante, despidió a Steve Jobs. Y entonces fundó otra empresa de informática llamada Nest, centrada en crear ordenadores más potentes que Apple, y como en los 80 Apple ya era en el aspecto gráfico bastante potente, un ordenador asequible y potente, pues quería potenciar más aún eso. Entonces nacieron los ordenadores Nest, ¿vale? En esos primeros años 90, Steve Jobs funda Pixar, la famosa productora de películas de animación, y lanza Toy Story. Toy Story es la primera película de animación creada al 100% por ordenador. ¿Con qué se creó Toy Story? Con ordenadores Nest, ¿vale? Lógicamente, el dueño de la productora, que era Steve Jobs, utilizó los propios ordenadores de su marca Nest, ¿no? Después, ya en la segunda mitad de los 90, Apple, en una grave crisis, pide a Steve Jobs que vuelva, y Steve Jobs vuelve obligando a Apple a comprar la empresa Nest. Apple compra Nest, Steve Jobs vuelve, y según vuelve, despide a todos los directivos que en su momento le habían despedido a él. Esa es la historia, mucha historia. Después aquí tenemos una estación digital, aquí la vemos, una estación Sun, más estaciones, son ordenadores súper potentes, ¿vale? Y ya quiero recordar que esto no es informática personal, ya esto ya no es para el hogar. Aquí estaciones HP, y aquí, ojo al dato,
estaciones Silicon Graphics. Una Silicon Graphics Indy del 93. Aquí vemos Silicon Graphics. El Onyx y el Silicon Graphics. Vale, Indy. Vale, esto era la bomba. Esto era lo máximo que podías comprar en un ordenador para tratar temas gráficos de altísima resolución, altísima calidad. Para trabajar en temas gráficos muy potentes. Aquí tenemos otra estación Silicon Graphics del año 92, el Indigo 2, ¿vale? Eran como torres. Estos ordenadores pues no los había en los domicilios. Un ordenador Silicon Graphics en aquella época pues igual costaba 2 millones de pesetas cuando un PC costaba 200.000, por poner un ejemplo. Aquí tenemos otra estación HP, aquí tenemos una estación Sun, ¿vale? Del 94, ya más moderna. Eran ordenadores por encima de la informática personal. Aquí tenemos una estación Digital. Esta es bastante antigua. Aquí se ve, armario grande y, ojo al dato, esto ya es un mini ordenador. Esto ya no es una estación. Esto es un IBM AS400. Hiperpopulares en los 80 y 90, e incluso en los años 2000, se siguen utilizando todavía y se utilizaban para las gestiones grandes administrativas. Por ejemplo, una hacienda o un censo que hay que llevar el censo de millones de personas, se hacían con estas máquinas, o gestionar la hacienda, o gestionar grandes volúmenes, o los bancos utilizaban para gestionar la información estaciones. Ya vemos que es un pedazo de armario gigante. Esto es un IBM AS400 muy popular, ¿vale? Aquí tenemos otro HP y ojo al dato, aquí tenemos otra maravilla, una estación alfa. Esto también es como Silicon Graphics, pero esto estaba pensando para grande proceso. Esto no es para tema gráfico, pero en aquellas épocas pues todos soñábamos con tener una estación alfa. ¿Para qué se utilizaba en los primeros 90? Se utilizaba, por ejemplo, en los servidores de Internet. Cuando una empresa quería tener un servidor de Internet potente, pues solía montar servidores alfa o otros sistemas, ¿vale? Y aquí tenemos un rack de unidades de disco que además son extraíbles los discos duros, por ejemplo. Estos tienen una llave y se pueden extraer, ¿vale? Seguimos por aquí y tenemos nada más y nada menos que una estación VAX. Esto es pura historia. Un VAX, una estación VAX. Es más pequeñita que el resto, pero esta nació a finales de los 70, es más antigua. Podemos ver, aquí tiene una serie de unidades y tiene una serie de botonería. La estación VAX fue el primer, no es un ordenador personal, no es un microordenador, sino un mini ordenador. Fue el primer mini ordenador comercial de 32 bits de la historia, a finales de los 70. Y después otros que marcaron una época fueron los Data General. De esto he hablado en varios artículos en parceladigital.com. Aquí los podemos ver. Esto es una estación Data General. Proseguimos. También tenemos otra Digital aquí, profesional, otra estación. Y aquí tenemos un Data Point. Ordenadores, estaciones muy populares, pero esta ya es muy antigua. Fueron muy populares hace unas cuantas décadas. Y después un terminal. Esto no es un ordenador, esto es un terminal gráfico. Tektronix del año 1975. Todo una auténtica maravilla. Esta zona que no habla de informática personal, sino habla de informática de palabras mayores. Aquí finaliza la visita al Museo de la Informática Histórica de la Universidad de Zaragoza. Quiero reiterar mi agradecimiento a la Universidad de Zaragoza por abrirme el centro y permitirme grabar un sábado. Mi agradecimiento a la Asociación Retroacción y mi agradecimiento a Eduardo Mena, que me ha acompañado en la visita. Aquí finalizamos esta visita por este increíble Museo de la Informática Clásica.